Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Reinaldo Cárdenas Tirado. Soy estudiante de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Industrial de Santander. Y este video es con el fin de tratar la temática, el problema de la ética y la moral en la informática. Esto también, pues, para cumplir con la respectiva práctica final individual de la asignatura de Arquitectura de Computadores. Y para ello vamos a resolver o responder las siguientes preguntas que se nos plantean, que son, en primer lugar, ¿qué opina de los principios éticos generales de la profesión? Entonces, para hablar primeramente sobre los principios generales, tenemos que saber cuáles son esos principios generales, ¿no? O, bueno, intuir desde un principio, antes de ir a la documentación, los principios generales son básicamente los que vemos en pantalla: honestidad, responsabilidad y competencia. La honestidad hace parte de la integridad del ingeniero de sistemas, o no necesariamente solamente de un ingeniero de sistemas, sino de cualquier persona que se dedique a la informática. Esto, ¿por qué? Pues porque los ingenieros de sistemas deben ser honestos y transparentes en todas sus interacciones profesionales. No se puede tener una persona no honesta o una persona falta de estos valores en un cargo como ingeniero de sistemas, pues porque es algo para tener cuidado, ¿no? Una persona que, por ejemplo, maneja una base de datos o se dedique al análisis de datos, pero que no lo haga desde un fin mayor, sino desde un fin, o para un fin individual, mejor dicho, pues es algo que no es ideal. Eh, la responsabilidad pues también es muy importante, porque los profesionales de la ingeniería de sistemas de informática tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad y fiabilidad en los sistemas que diseñen. Es decir, un ingeniero de sistemas debe procurar en todo momento hacer un programa, dejémoslo en términos pues, de programa, ¿no? Hacer un programa que sea lo más robusto posible, que no necesite ser, digamos, unas versiones previas o versiones betas para seguir, digamos, lucrándose con las actualizaciones de digamos, esos programas que no están completos, ¿no? Que eso se ve mucho hoy en día, sobre todo en lo que viene siendo la industria de los videojuegos, que salen las cosas incompletas, mal hechas, pero pues también hay un trasfondo de eso, ¿no? Pero pues supongo que será un tema para otra discusión. Y la competencia. Los ingenieros de sistemas y las personas que se dediquen a esta rama de la ciencia deben tener claro que la competencia es muy importante, porque una buena competencia lleva a un buen desarrollo de nuevas tecnologías y por lo tanto un desarrollo de la sociedad. Entonces es un tema importantísimo lo que es la competencia entre ingenieros de sistemas, pero evidentemente la competencia sana. La siguiente pregunta nos plantea que por qué cree que es importante estos principios éticos hoy en día en un contexto en el que la inteligencia artificial relativiza la acción humana. Para empezar, desde mi punto de vista, digamos, la inteligencia artificial no relativiza digamos, completamente la actividad humana en estas ramas o en esta ciencia, sino que la complementa. Eso, evidentemente, dependiendo de la forma en la que se utilice, ¿no? Pero pues me parece que es algo que puede llegar a ayudar mucho a las personas, sobre todo por el impacto que puede tener en la sociedad, el impacto que puede tener este, la inteligencia artificial para el desarrollo de nuevas tecnologías. Me parece que es algo maravilloso, ¿no? Como qué impacto puede tener en la sociedad, pues el empleo, básicamente. O sea, muchas personas mediante la inteligencia artificial pueden aprender nuevas cosas, pueden aprender o pueden adquirir nuevas habilidades para conseguir un empleo que pues seguramente antes no tenían o no se dedicaban a ello. La medicina, que es uno de los temas en los que más se ha enfatizado, según lo que se ha visto últimamente, desarrollo de tecnologías para detección de tumores, detección temprana de cáncer, esas aplicaciones de nuestra ciencia combinadas o, mejor dicho, complementadas con con la inteligencia artificial, me parece que son muy importantes. Entonces, aquí es donde entran los principios éticos, que los principios éticos pues, nos dicen que las cosas se tienen que utilizar pues, para el fin general, fin mayor, con toda la honestidad. Es decir, yo no puedo utilizar la inteligencia artificial para sacar provecho de otras personas porque
va en contra precisamente de la ética que se nos propone, por así decirlo. Entonces, pues la siguiente pregunta nos dice que por qué cree que el medio colombiano y regional la responsabilidad de las competencias sean subvaloradas. Se puede deber a varios motivos, pero básicamente es porque el ingeniero o el trabajador colombiano suele ser mucho más barato que otro ingeniero de otro país, ya sea por el título universitario o simplemente por la nacionalidad de donde viene. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de personas que se dedican a esto, pero no es una gran cantidad de personas que se dedican a profundizar y a profundizar y a profundizar para poder capacitarse y competir con personas de otro país, mientras que en otros países son bastantes ingenieros o bastantes informáticos, pero que la mayoría de ellos también están profundizando. Aquí no suele suceder eso, aquí en Colombia. Entonces, por eso es que las empresas pues saben que tienen la ventaja de que pueden contratar a un ingeniero recién egresado y no pagarle un sueldo correspondiente a lo que se le debería pagar a un ingeniero. Entonces, porque ellos, digamos, los empleadores no comprenden del todo pues, lo que viene siendo lo que es contratar personal calificado y competente en el campo de la informática, ¿no? Entonces, ellos lo que tratan es siempre de priorizar costos o priorizar reducción de costos, mejor dicho, y esto a corto plazo usualmente, ¿no? Entonces, en este ambiente que es altamente competitivo, pues si yo soy muy bueno pero no consigo trabajo, pues realmente a los ojos de las demás personas o a los ojos de los demás competidores, pues no seré muy bueno. Entonces, por eso es que existe esa presión también sobre el ingeniero, sobre la persona que se dedica a esta rama de la ciencia. La siguiente pregunta nos dice, pensando en comunidad, ¿piensa que los ingenieros de sistemas WIS se sienten identificados o no con el código propuesto de la ACM? En mi opinión, sí. Es algo en lo que durante la carrera se enfatiza mucho, porque siempre nos dicen o nos, digamos, inculcan los valores, como mencionaba al principio, de la honestidad, sobre todo. Es decir, las cosas que yo haga, pues las haga yo mismo, que las haga bien hechas y que las haga para el bien de las personas en general. Es decir, yo no puedo hacer una herramienta para simplemente beneficiarme de otras personas porque va en contra de lo que nos han enseñado en la universidad y lo que nos han inculcado y también en contra digamos, el código ético. Entonces yo pienso que el ingeniero de sistemas WIS sí se siente identificado con el código propuesto por la ACM. Y pasando a la siguiente pregunta, ¿cómo creen ustedes que pueden trascender e influir en su profesión dentro de 5 años? Yo tengo algunas ideas en las que pienso que puedo ayudar a a la comunidad, sobre todo a la comunidad colombiana y más específicamente a la comunidad campesina, porque me parecería muy interesante utilizar las herramientas que da la universidad, sobre todo digamos, los semilleros y los grupos de investigación que se dedican a esto, para desarrollar herramientas sobre todo que los ayuden a ellos en un tema que me parece muy delicado, tanto para las personas como para lo que es el ecosistema, que es una herramienta para identificación ofídica para los habitantes del campo. No necesariamente para los habitantes del campo, también puede ser para las personas que estén en las ciudades o en otros países, pero pues debe ser una herramienta bien hecha y bien alimentada de mucha información, porque muchas personas tienen el estigma de que todas las serpientes que se encuentran en el campo pues son venenosas y se representan un peligro para mí, para mi familia o para mis vecinos, para mis amigos o lo que sea. Entonces, pero esto no es así. Entonces, me parece que un software o una herramienta identificadora o que ayude en gran parte a identificar si un animal de estos es un peligro en cuanto a toxicológico se refiere, me parece que es algo que vale la pena hacer, que vale la pena por lo menos intentarlo. Y eso es algo que yo creo que que un ingeniero de sistemas o un programador puede trascender e influir en este país, porque es algo que yo no conozco y que he preguntado a personas que tampoco conocen, ¿no? Entonces me parece un reto interesante y pienso que es algo que puede ayudar mucho a la sociedad, a los campesinos sobre todo, para quitarse ese temor de que
de que pues cualquier encuentro físico va a terminar en un accidente y una tragedia, y también para evitar los desbalances en el ecosistema, porque estos animales pues también hacen parte de una cadena alimenticia y también hacen parte del equilibrio que tienen los ecosistemas en general, sobre todo en el trópico colombiano. Entonces, pues estas son las 5 preguntas que quería abordar para, para esta práctica final individual. Entonces, espero que haya quedado claras mis respuestas. Les agradezco mucho su atención. Que estén muy bien.